En Growth no existe el no se puede. Y en este vídeo voy a contarte unos ejemplos con los que demostrarte que aunque no se puedan hacer las cosas de forma nativa, nosotros tenemos que ir siempre un paso más allá y encontrar las soluciones. Al final en Growth se trata mucho de tener conocimientos transversales de muchísimas áreas de marketing, de producto, de diseño, pero también, sobre todo, conseguir ser capaces de aprender cualquier habilidad o cualquier skill que nos vaya a permitir superar ciertos retos. Es por eso que muchas veces se relaciona el concepto del growth con el growth hacking, que al final no es más que hackear ciertas cosas. Normalmente se asociaba a cosas más ilegales, a legales, estando muy cerca de la línea, pero en nuestro caso lo vemos como la capacidad de que, aunque no esté hecho de forma nativa, seguro que encontramos una manera de darle la vuelta y de encontrar la solución. Así que vamos a ver los diferentes ejemplos en los que te voy a mostrar esto. Venga, vamos allá con el primer ejemplo. En Metricool tenemos el conector de Data Studio o de Looker Studio, en el que podemos pasar toda la información de las métricas de redes sociales a un reporte en el Looker Studio y poder hacer así el informe como tú quieras. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente quería hacer la evolución del número de seguidores, ¿vale? Que habías tenido en los últimos 12 meses, por ejemplo. Aquí hay un problema, porque nosotros, y conforme tenemos las métricas de redes sociales, pues eso es una manera en la que, oye, ¿cuántos seguidores tuviste en abril? Pues normalmente cogeríamos el último día de abril, ¿no? Y entonces elevaríamos ese número y diríamos, tienes 3.572. ¿Cuántos seguidores tienes en mayo? Pues cogeríamos el último día de mayo y sacaríamos el número. ¿Qué pasa? Que en Looker Studio no existe esta variable que sería algo así como last, ¿no? O el último día del periodo en el que tienes, sino que muchas veces se resolvía con el max, que es al final la función que coge el número más alto. ¿Por qué? Porque asumimos que el número de seguidores siempre es creciente y que entonces el último número siempre va a ser el mayor. No siempre ocurría así y entonces empezaron a ver pues cierta gente que nos preguntaba que cómo solucionarlo. A todo esto Víctor cogió y dijo, bueno, que no se puede, vamos a buscar la manera de hacerlo. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues creamos primero una dimensión en la que guardamos con un case, si coincidía con el último día de cada mes, le poníamos un valor de 1, al resto de días se le quedaba 0 y luego creamos una dimensión, una segunda variable, una segunda dimensión por encima en el que seleccionábamos solo los días que tenían 1 en esa condición. Por lo tanto, al filtrar por esta nueva dimensión que ya teníamos, cogíamos simplemente el último día de cada mes y por lo tanto podíamos tener esa gráfica de los followers que habíamos tenido cada mes seleccionando el último día. Otro de los motivos que también nos pasaba en Streamlit es que cuando empezaron a salir los directos en YouTube, había una URL que era YouTube Gaming, ¿no? Y que podías ver toda la gente que estaba en directo en ese momento en la categoría de gaming. Pero no había información en ninguno de los canales de los que habían hecho directos. Ahora es verdad que sí que lo tenemos por pestañas y demás y se podría sacar cierta información, pero tú no sabías qué canales hacían directos en esa categoría. Pero eso no fue un problema. Es verdad que fue un problema al inicio, pero pensamos cómo solucionarlo. En este caso lo hicimos con Make, con una secuencia en la que simplemente entrábamos a la URL de YouTube Gaming, ¿vale? Que además incluso con los parámetros de idioma y país y por lo tanto podíamos perfilar la búsqueda mucho más y sacábamos todos los canales que estaban emitiendo en cada momento. Esto lo hacíamos un proceso varias veces al día y por lo tanto teníamos un listado de gente que emitía en canales de YouTube, por ejemplo, para poder saber cuánto era el tamaño de mercado, cuánta gente streameaba en YouTube. Otro ejemplo muy parecido y muy similar de esto mismo es cuando nosotros queríamos saber cuántos streamers seguían a otros streamers en Twitch y por lo tanto hacer como si dijéramos un grafo de conexiones entre streamers y a partir de ahí sacar cuáles estaban en Streamlabs, cuáles no, para poder intentar aumentar de esta manera la viralidad. Que si quieres un vídeo sobre viralidad, déjamelo en los comentarios, que es algo con lo que nos hemos pegado mucho. Y bueno, al principio es verdad que fue un reto duro, pero al final acabamos sacándolo la primera versión con Make, simplemente con una secuencia con Google Sheet y una secuencia bastante compleja, la verdad. Y es verdad que luego esto lo fuimos perfeccionando incluso hasta llegar a hacer el propio grafo este que te digo, el propio grafo este de conexiones con diferentes colores, como vas a ver por pantalla, azules si ya estaban en Streamlabs, verdes si no lo estaban, y cómo se relacionaban entre ellos, que si hiciéramos un poco de zoom veríamos incluso que las flechas tienen dirección de quién sigue a quién y cómo es esa relación. De esa manera también podíamos saber cuánta gente había en las networks específicas y por lo tanto también ver en qué punto llegábamos a conseguir esa viralidad que tanto buscábamos para poder crecer todavía más rápido. Perdón, me cuelo en el vídeo,
Espera un momento, si te está gustando, porque todo esto que hacemos, tanto lo que hemos hecho en Streamloots, en Metricool y todo lo que hemos ido aprendiendo todo este tiempo, vamos a hacer una formación, membresía, todavía no lo tenemos muy claro, en Dive into Growth, Víctor y yo, y vamos a explicar todos estos casos en profundidad, prácticos, con los códigos que utilizamos, con toda la información. Así que si quieres tener noticias cuando lo lancemos o de qué se trata, te dejo el enlace en la descripción, apúntate a la lista de espera para ser el primero o la primera en enterarte de todo. Y ahora seguimos con el vídeo. Otro caso fue, no podemos hacer informes complejos y personalizados a medida en Metricool. Y entonces Víctor dijo, gétame el cubata, y entonces creó el conector de Looker Studio para poder traspasar todos los datos de Metricool y poder hacer todo lo que querías. Otro muy parecido fue, oye, en TikTok, métricas de fuentes de tráfico solo te da 3 y normalmente nunca suma al 100%. Aquí hay algo que nos están ocultando. Y entonces dije, bueno, vamos a investigar, vamos a ver qué hay por aquí. Y descubrimos que a través de la API sí teníamos esa información que TikTok, no sabemos por qué, no la está mostrando en tu cuenta del móvil. Y lo utilizamos para tener una ventaja competitiva y hacer una campaña alrededor de esto, porque es una información que era muy valiosa si eres creador. ¿Cuál es otro ejemplo que realmente hemos hecho hace muy poco y que al final me sorprende muchas veces, Víctor, en estos casos, porque no se te ha ocurrido, pero al final acabas siempre sacando un extra, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en Metricool también lo estamos utilizando en Streamloots, utilizamos Mautic como proveedor de email marketing, que es open source y que te lo tienes que montar tú, pero hay una cosa, por ejemplo, que no tiene, y es que tú no puedes mandarle eventos para luego poder hacer filtrado de gente que haya realizado una acción en tu página web, pero que no tenga ese tipo de eventos, que no significa que no se pueda. Volvemos al título del vídeo. Y entonces lo que hemos hecho en este caso, lo hemos resuelto que cada vez que ocurre un evento en la plataforma, hacemos un ping a una URL que no existe, pero que realmente a nosotros nos está diciendo que está ocurriendo ese evento. ¿Por qué? Porque en Mautic solo existen las page view, las páginas vistas a URLs específicas, entonces nos inventamos ciertas URLs para parametrizar ciertos eventos y por lo tanto si han visitado esa página que realmente es fake es que han hecho un evento. Y muy relacionado con esta, por ejemplo, es que justo hace bien poco hemos pasado a tener la amplitud de pago en Metricool y por tanto ya tenemos los cortes y además se pueden sincronizar con ciertas plataformas. Pero ¿qué pasa? Que con Mautic no se puede. Pero ¿qué hemos dicho? Que en Growth no existen, no se puede. Y que no esté de forma nativa, que no se pueda sincronizar los cohortes de Amplitude con los segmentos en Mautic no significa que no se pueda. De hecho, ya estamos trabajando en un cron que lo que haga sea, a través de la API, traerme los cohortes de Amplitude que queramos sincronizar, machearlos con el segmento de Mautic, todo esto a través de las APIs y por lo tanto hacer esa sincronización. Ya veis que no se pueda de forma nativa no significa que no podamos buscar una solución y esa es un poco la mentalidad y la forma que tenemos de trabajar en Growth que quería demostrar en este vídeo, desde cosas más sencillas como a lo mejor puede ser la de Looker Studio o con cosas a lo mejor más complejas que ya sí que tienes que tirar de código. Pero sobre todo lo que quiero que quede claro es ese pensamiento, es esa manera de afrontar el reto, de quitarnos de la cabeza ese no se puede y tratar de ser un poco creativos para buscar cuál sería la solución o ese MVP que nos permita solucionarlo de cierta manera y que luego ya podremos ir perfeccionando con el tiempo, pero que al menos podamos superar ese reto, ¿no? Y esto también viene muy relacionado con al final en Growth tienes que, aparte de la que ya contábamos en el vídeo de cómo aprender marketing, de saber buscar, es saber aprender casi cualquier habilidad. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya abierto un poco los ojos y que hayas podido ver cómo nosotros hemos afrontado ciertos ejemplos y ciertos retos que se nos han venido en el día a día. Y si te ha gustado el vídeo, pues aquí te dejo uno muy similar en el que contamos cómo hemos utilizado versiones automatizadas y avanzadas de email marketing, de cosas que pensamos que no se podían hacer, pero que finalmente sí la hemos podido resolver. Así que te dejo el vídeo por aquí y espero que te guste también.